Perfecto. Si me dicen si no estoy compartiendo, me avisan, por favor. Entonces, hoy vamos a finalizar con lo que son los insectos y vamos a hablar del orden Lepidoptera y del orden Hymenoptera y Dictera. Principalmente vamos a hablar sobre el Lepidoptera. En cuanto al primer examen, yo había programado finalizar esta semana, pero quizás no va a quedar chance, así que es probable que se mueva la fecha del examen. Así que probablemente, al menos que el viernes demos 3 clases. Ahora pensaba dar 2, pero veo que está muy largo esto. Si es posible, doy 2 clases ahora, pero si no se gustan ustedes. Así eso va a tener que mantenga la fecha del examen. Bueno, iniciamos con el orden de Lepidoptera. Para que recuerde, ahí está una imagen que nos muestra las partes generales de la morfología externa de una mariposa. Principalmente nos interesa ver, por ejemplo, en el caso de las antenas, que en cuanto a las mariposas siempre es capitada, pero como en el epidóptero hay mariposas y hay polillas. Entonces las que a nosotros nos interesan son las polillas. En las polillas las antenas pueden ser plumosas, pueden ser capitadas, pueden ser de diferentes tipos, pero en las mariposas propiamente solamente capitadas. Aquí nos está mostrando el ojo compuesto, nos está mostrando el aparato bucal, o sea, la probóscis, que en el adulto es sifón. Se recordarán que esto lo mantiene enrollado como que si fuera una manguera y lo suelta cuando va a succionar líquidos. Es importante también hacerlo notar que las polillas de mariposa no dañan los, los productos almacenados, no tienen la capacidad debido a su aparato bucal. Entonces, quienes causan el daño son exclusivamente las larvas, porque ese aparato bucal al adulto se lo impide. Y esta es una parte de la pata, fémur, tibia, tarso, quista la uña. Aquí nos está mostrando parte del abdomen. Aquí nos está mostrando el tórax. Recordemos que el tórax va desde el primer par de patas hasta el último par de patas. Ahí va el tórax. Y nos está mostrando los 2 pares de alas, tanto la primera como la segunda, que en ambos casos son alas membranosas, pero en este caso llevan escamas. Y estas escamas son las que permiten las diferentes tonalidades, las diferentes coloraciones que muestran las alas. Esto era nada más para recordarles las partes de una mariposa. Aquí está la parte del ala que se llama ápex, este es el margen. Esto tenemos que ver. Bueno, las venas pueden ser costas, subcostas, media, cúbito, y sirven para poder pasarles una clave taxonómica, conocer todo eso, conocer dónde está la vena media, la cúbito, la renal, la costa, la subcosta. En este momento no vamos a hablar de eso. Entonces, estas son las características principales de un adulto. Y esta es la de una larva. Ven ustedes de que en la larva tenemos la cabeza, el tórax y el abdomen. ¿Cómo sabemos cuál es el tórax? Porque ahí hay patas. Pero también debemos de tomar en cuenta que hay insectos cuyas larvas no tienen patas, que son ápodas. Esas son exclusivamente de Hymenoptera y de Dictera. Pero en este caso estamos frente a Lepidoptera. Y en las lepidópteras, las alas se caracterizan porque no solamente presentan patas verdaderas, que son las que están en el tórax, también presentan patas falsas, que son las que están localizadas en el abdomen. Entonces hay una pregunta por acá. ¿Qué tipo de larva es esta? Voy a hacer tipos de larva y ustedes me dicen cuáles, por si les ha olvidado. Tipos de larva tenemos escarbaiforme, pasporiforme, erosiforme, veriforme, elateriforme. ¿De cuál de esos tipos es esta larva que estamos mostrando acá? Repito, campodeiforme, escarabaiforme, erosiforme, elateriforme, vermiforme. Son diferentes tipos de larva. ¿A cuál corresponde esta que estamos mostrando acá en esta imagen? Campodiforme. No, Erosiforme. es erosiforme. ¿Y por qué decimos que es erosiforme? Porque presenta patas verdaderas y patas falsas. Además, el cuerpo es blando y es cilíndrico. Entonces, esas son las características que nos permiten saber que es una larva erosiforme. Y algo muy importante, en el caso de los productos almacenados, como solamente son lepidópteras las que lo atacan, y las lepidópteras, perdón, no quise decir solamente son lepidópteras, no que quise decir de que las lepidópteras atacan a estos productos almacenados, y en las larvas de lepidópteras solamente son eruciformes. Entonces, eso significa que
todas las larvas de Lepidoptera que atacan productos almacenados, todas van a ser eruciformes. ¿Cómo sabremos que es eruciforme? Porque presenta patas verdaderas, patas falsas, porque el cuerpo es blando y es cilíndrico. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, granos que están dañados, ¿cómo sabemos si es por lepidópteros o si es por borbojos? Porque recuérdense que también hay borbojos que también atacan los productos almacenados. Entonces, ¿cómo sabemos si es lepidóptero o borbojo? Bueno, hay una clave por ahí, dos claves. La primera es que generalmente, la mayoría de veces, hay hilos de seda. Entonces, de repente vemos la palma de granos y le vemos ahí como que si fuera de telaraña, algo así. Entonces, vamos a pensar, aquí andan lepidópteros. No son telarañas, sino que pareciera que lo son, pero son producidas por las larvas de Lepidoptera. También las excretas de las larvas, como son larvas algo grandes, entonces las excretas son grandes. Entonces ahí quedan las excretas y son como puntitos planos, oscuros. Eso también nos va a permitir deducir que probablemente, aunque no veamos al animal, pero probablemente vamos a decir, aquí es daño por larvas de Lepidoptera. Recordemos que son larvas, los adultos no tienen la capacidad de causar daño. Así es que, ¿en qué momento será más fácil poder detectarlos? En realidad es en el estado de pupa, porque la larva se esconde bastante y se esconde para poder pupar. Ahora, la duración del ciclo biológico puede ser de una generación por mes, pero solamente si las condiciones de temperatura y más relativas se lo permiten. Y vamos a empezar a estudiar cada una de las familias que causan problemas en productos almacenados. Y una de ellas es la familia de lechidae. Esta familia tiene en su cabeza un penacho, que lo vamos a marcar acá en la imagen. Ustedes lo acaban de marcar ahí, este que está acá. Ese es el penacho que está en la cabeza y es bien característico de la telechidae. La probóscis es bastante larga, moderadamente quise decir larga. Y las larvas, las que están en la velociforme, que se ve bien. Que dijimos que son cilíndricas, sus colores en este caso pueden ser pálidos, rosados, no tienen pelos, por lo tanto están desnudas y tienen celos espaciados. Esta es la larva entonces de los miembros de la familia de Lechidae. Estas características que se ellas pupan dentro de un capullo. Ellas hacen un capullo pero de seda. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la pupa, en la que estoy mostrando acá. Esta que está aquí adentro, esta café oscuro es la pupa. Pero esto que está acá es el capullo de seda. Lo que pasa es que aquí ese capullo se ha cortado con una navaja para mostrar la pupa. En realidad esto está sellado. Aquí se ha abierto para mostrar la pupa, un capullo de seda, ¿no? Donde viven estos animalitos, pues, o donde quedan estos capullos, en tejidos vegetales vivos o incluso también tejidos vegetales muertos. ¿Cuáles son sus hábitos? Son minadoras, forman agallas, dañan tubérculos, frutos y algunas se alimentan incluso de animales muertos. Dentro de estas, la más principal, una de las más famosas de los lepidópteros se llama Cytotroda cerealia. Es quizás la más famosa de todos los lepidópteros. Se le dice simplemente palomita, palomita o polilla de los cereales. Así se le dice, vamos a corregir acá. Esos son los nombres. Bueno, palomita dorada le dicen algunos, pero es más que todo polilla. Polilla es como la gente la conoce. Y se le dice dorada, pues vean ustedes por lo que tiene. Vamos a ver de cerca. Observen las alas, son doradas y tienen estos penachos en todos sus laterales. Entonces es una característica muy particular de este animalito. Sus alas anteriores son doradas, dice escasos puntos negros, casi no tiene puntos negros. Si los tiene son bien pocos. Eso es bien notorio. No tiene bandas de otros colores, porque veremos que lo que pasa es que aquí dice que son escasos de puntos negros y que no tienen bandas de otros colores, porque en los próximos insectos que veremos abundan los puntos y abundan las bandas de diferentes colores. Su forma es estrecha, larga y terminada en punto. Por aquí en Lara termina en punto y aquí termina también en punto. El margen anterior está cubierto con escamas oscuras. El margen anterior, aunque aquí no se le nota tanto, el margen anterior por escamas un poco más oscuras. Estas son más claras, pero estas son más oscuras. Aquí la estamos viendo con sus alas extendidas.
Son sedosas sus alas posteriores, bastante brillantes, y tienen este montón de pelos que las hacen muy características. En todos los márgenes, aquí está este montón de pelos que las hace ver muy características. Aquí está extendido, pero aquí está en posición de reposo. Aquí se le ven también los pelos. Tiene un ápex puntiagudo en forma de dedo, que sería este que estamos marcando acá. Ya si se mide con todas sus alas extendidas, lo que se conoce como extensión alar, entonces puede medir de 11 a 16 milímetros. ¿Qué le gusta a esta animalito? Prácticamente todos los cereales. Ahí vamos a hablar de sorgo, cebada, maíz, trigo, avena, todos los cereales. La hembra puede poner desde 40 hasta 100 huevos y los pone sobre la superficie de los granos. Cuando los huevos recién han sido depositados, es decir, nomás los pone ella, son color blanquito, pero con el tiempo se van haciendo rojizos. Este animalito también se caracteriza porque puede atacar en campo. Si es así, entonces deposita los huevos en los granos cerca de la inserción con el raspi de las espigas, o también en la punta, pero en la punta de la mazorca, pero siempre y cuando esa punta de la mazorca esté descubierta. Entonces ahí los introduce. Y aquí estamos viendo la larva y estamos viendo el daño. Vamos a ver más de cerca porque lo vean mejor. Esta es una larva y este es el daño que está ocasionando en un grano de maíz. Como ven, la larva es blanca, perfora la superficie del grano y luego penetra en su interior. Y al penetrar dentro de su interior construye una cavidad y esa cavidad la va construyendo con el tiempo, cuando a medida que ella va comiendo, entonces va haciendo esa cavidad. ¿Qué es lo que se va comiendo? El endospermo y el embrión, o sea, como es una larva, entonces pasa por el estado de pupa. Pero antes de hacer pupa, de hacerse pupa, ella prepara un orificio de salida, así como hacen los gorgojos. ¿Se recuerdan que hacen aquella ventanita? Lo mismo hace esta, ¿no? Y lo cubres con la cascarilla del grano. Ya cuando se convierte en un adulto, entonces sale bien fácilmente. La pupa es de color café rojizo y está cubierta por un capullo. El adulto no dura mucho tiempo, prácticamente su misión es nada más reproducirse. En el sentido de un ciclo biológico dura más o menos 5 semanas, pero así se puede alargar si la temperatura desciende. Allí sí se alarga. Así que la temperatura en la cual estos animalitos pueden vivir va desde los 16 grados centígrados hasta los 35. Y la humedad relativa en la cual se adaptan va de los 25 al 80%. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para su desarrollo? 22 grados y 75% de humedad relativa. ¿Qué tan importante es este insecto? No sé si notan ustedes también acá en esta imagen. Aquí se le ve como si fuera tela de araña. Son los hilitos de seda que ella manejamos. ¿Cuál es la importancia de estos animalitos? Son plagas primarias de los granos de los cereales, y en la bodega el ataque lo hace en la parte de arriba, en la parte superficial. Si ataca granos pequeños, entonces ahí donde ella teje eso, como si fuera seda o algo por el estilo, y entonces ella une un montón de granos y ahí comienza a comerse. Y comienza un ciclo. Ahora estamos a otra familia, a la oecoforidad. Fíjense que en este caso los colores ya cambian. Ya se ven a 3 tipos de colores. En el caso anterior no. Y de esta familia hablaremos de Endosis Sarcitreya. En este caso, la cabeza, el tórax y el blanco presentan un penacho de pelos, pero veremos si se lo logramos ver. Bueno, aquí no se le logra ver, en posición lateral se le ve mejor. Las alas anteriores pueden ser grises y presentan manchas negras y blancas. El soporte va de los 14 a los 20 milímetros. Allí estamos mostrando una larva de este insecto. Es blanquecina. Como ven ustedes, la cabeza es café y tiene 2 ocelos. Acá acostado, veremos si le vemos los ocelos. No se le distingue. ¿Qué come este animalito? Prácticamente lo mismo que comen casi todos. Pero mira qué interesante. Se le puede ver en trigo, avena, maíz, pero también se le puede ver en frijol. Y también en harinas, hasta en el concentrado para el ganado. Se parece un ciclo a todos los demás lepidópteros.
Igualmente depende de que estén las condiciones dadas, temperatura, humedad relativa. ¿Qué tan importante es? Miren, no es tan importante si la comparamos con otras plagas que atacan granos y frutos almacenados. En ese sentido, generalmente la vamos a encontrar en productos. Este animalito va a llegar a aquellos lugares donde los productos no se almacenaron, pero sin seguir las normas. Es decir, estuvieron almacenados en malas condiciones de conservación. Entonces ahí sí las podemos encontrar. Una familia que es importante del orden de Lepidoptera es la familia Spiralidae. Y aquí encontramos a Porcina cephalónica, que es la que estamos viendo en la imagen. Miden de 7 a 13 milímetros los adultos, pero ya con las alas extendidas. Las alas anteriores se diferencian de las alas posteriores por la coloración. Por ejemplo, las alas anteriores tienen un color claro, mientras que las posteriores son color blanquecino y además son anchas. Y siempre está rodeada de una banda de pequeños pelos. Entonces aquí tenemos una clara diferencia entre las alas anteriores y las alas posteriores. ¿Qué come? Ahí está todo lo que es, básicamente todo lo que es producto almacenado, ahí ella solo se lo come. Veamos parte de su biología. La hembra puede colocar de 100 a 200 huevos. Son blancas las larvas, pero se pueden cambiar de color, pueden tener un tinte incluso hasta como que si fuera gris, azulado, con apariencia de sucio. ¿Cómo sabemos si por ahí anda la Corsira cefalónica? Si vemos grumos formados por tela. Esos grumos es cuando ellos juntan un montón de granos y hacen una pelotita. Si es posible, entonces si vemos eso, pues se trata de Corsira cefalónica. El ciclo biológico dura cerca de 6 semanas, pero si las condiciones de temperatura humedad son adecuadas. El adulto casi no vive, nada más de 6 a 22 días. Y los machos duran más que la hembra. ¿Qué tan importante es? Plaga primaria para el arroz pulido o pilado y secundaria para otros productos. El arroz pulido es cuando ya le han quitado la cáscara, incluso le han echado una cuestión ahí para que quede bien blanquito. Entonces ahí también puede ser una plaga primaria. En granos que estén enteros, es decir, que no estén dañados, se va a multiplicar si el porcentaje de granos quebrados es alto o si han sido dañados por un insecto. Entonces sí se va a multiplicar esta plaga. Ahora hablaremos de Festia cautela. A esta se le conoce como palomilla o polilla de la almendra, o de los higos, o también del cacao. Sus alas anteriores son diferentes que de las posteriores. Por ejemplo, las alas anteriores son de color como pardo grisáceo, mientras que las posteriores son transparentes. Además, presentan manchas y franjas en su cuerpo, en las alas, observen, manchas que van acá, incluso transversales, y este otro tipo de manchas. Entonces, esta es una característica propia de este insecto. Las larvas son blancas, pero se caracterizan porque tienen puntitos. Aquí se los puede ver usted. Esa es una característica muy propia de estos insectos y se notan bien fácilmente. Y comen de todo. Nada de andar con especialidades, comen de todo. Está todo lo que ellos pueden consumir. En la fisiología, la hembra puede colocar hasta 300 huevos. Y hay algo muy importante. Mientras la larva está madurando, entra en una fase de erabunda. Erabunda quiere decir que anda vagando por todos lados mientras va comiendo y al mismo tiempo va arrastrando un hilo delgado. Y ese hilo delgado va cubriendo la superficie de los granos o los envases donde estén los granos. Si hay condiciones óptimas de temperatura y humedad, su ciclo biológico dura aproximadamente 25 días. ¿Cuál es la importancia de este insecto? Es secundaria para granos sanos y enteros. Y solamente esta plaga va a ser problema, es decir, se va a desarrollar si previamente los granos han sufrido daños por otros insectos. O también si está sucio, es decir, si hay impurezas, si hay pajitos de piel y todo eso, entonces sí se va a desarrollar. Pero hoy estamos hablando de los granos, ahora en las harinas allí sí es plaga primaria. Y no son las harinas, sino por cualquier otro producto que pase por el molino, allí sí es plaga. Hablaremos de Fiesta cuinela. Festia cuinela. Esta es la palomilla, también conocida como polilla mediterránea de la harina.
Las alas anteriores se distinguen de las posteriores. Tienen un color más oscuro y las posteriores son más blanquitas, más claras. En cuanto a la larva, es un color, va entre las tonalidades de blanco a rosadito y tiene pequeños puntitos. Le gusta más la harina de trigo. También puede comer granos de otros cereales, sus productos, nueces, cacao, galletas, en fin. Puede comer todo eso. También puede colocar hasta 300 huevos y mientras se va alimentando la larva, va dejando hilos de seda. Vean bien de que acá casi todos dejan hilos de seda. Por eso les decía al principio que cuando si tenemos aves ha sido dañado por lepidóptero, una característica es la presencia de esos hilos de seda. Su ciclo biológico puede durar de 8 a 9 semanas. El adulto vive aproximadamente 14 días y obviamente no tiene la capacidad de alimentarse de productos almacenados. Por la importancia de este insecto es secundaria de los granos, tanto de los que están sanos como de los que estén enteros. Plaga primaria de la harina y otros productos molidos. Las lanosidades pueden ser tantas que pueden llegar a obstruir tubos, productos en los molinos de trigo o en cualquier otro tipo de molino, no necesariamente solo los de trigo. Vamos a cambiar de pino. El trigo u otro cereal, ¿verdad? Y además se sirven de refugio a los insectos, las nociedades. Imagínense que pueden ser tantas las nociedades que tengan que tapan los tubos, en los molinos, en los hilos. Plovia interpunctella, bastante famosa la Plovia interpunctella. Se le dice por la polilla india de la harina o palomilla bandeada, porque tiene estas bandas que están marcando ahí la flecha, estas bandas amarillas. El primer tercio es canela clara y ahí es donde hay es amarillento por estas bandas que están ahí. Los 2 tercios restantes son café rojizo. Las alas posteriores son blanquecinas. Ahí estamos viendo una larva que puede medir alrededor de 13 milímetros de longitud. ¿Cómo sabemos que es esa larva? Porque es blanco amarillento, incluso pueden ser hasta un poquito verdosas y en algunos casos pueden tener tipo rosadito el color que tengan. ¿Qué lo comen? Productos farináceos. Cuando decimos productos farináceos es derivado de las harinas y ahí está un gran listado de todo lo que prácticamente cualquier producto almacenado. Pero sí, cuando llegan a los granos prefieren comerlos sobre el. Y ahí está esta imagen que nos está mostrando que hubo ahí una noticia que se viralizó. Por motivos consonantes, dice ahí. Alguien compró una marucha y entonces ya la había calentado y todo, le metió la cuchara y miren lo que encontró. Esa noticia causó un gran escándalo. Nosotros sabemos que esos son larvas de cualquier insecto que ataque productos almacenados, puede ser de un coleóptero, puede ser de un lepidóptero. Las que aquí se muestran corresponden al lepidóptero y corresponden a esta. Estamos viendo en este momento a la Plovia interpunctella. Claro, el que vio eso en lo que se iba a comer tuvo razón de sentir asco y de sentir cólera, de sentir enojo. Primero, porque había pagado por un producto que se supone que estaba en buenas condiciones. Segundo, porque el asco a los gusanos, a las larvas, es natural. Bueno, entonces, tuvo razón de enojarse. En otro país, por eso le dan buen billete por una demanda. Aquí no, aquí solamente se viralizó y el mensaje es de que hay que revisar bien antes de proceder ¿cómo se llama?, echarle agua. Hay que ver bien si el empaque no está perforado. Porque si está perforado, significa que haya entrado algo. O porque si está mal cerrado, no está bien sellado, entonces igual. Y no vale la pena arriesgarse, poner a calentarla y después veamos la sorpresa. Así que la sugerencia es que cuando vayamos a consumir productos que vengan así envasados, hay que primero revisar bien el envase si está completamente sellado. Pero también hay un detalle. Esas larvas están ahí posiblemente también, porque cuando el espagueti, todo está en el espagueti, entonces cuando el espagueti o cualquier otro ingrediente se estaba preparando, probablemente se dejó a la intemperie mucho tiempo, no se tapó, no se Eileen, cubrió. Dígame. yo vi un caso una vez de una noticia de que
en una lata de gaseosa había salido una rata y demandaron a la empresa y ganaron. Bueno, obviamente iban a ganar el caso porque ya es algo mayor, vea. Sí, es que sucede eso también en cervezas también y todo. Cuando uno va a consumir un producto que viene así envasado, ya sea lata, vidrio, cartón, paso o lo que sea, debe uno de pensarlo que ahí existe el riesgo que sea afectado algún animalito por allí. Las ratas, vamos a ver un capítulo solo de ratas después de Semana Santa y ahí vamos a darnos cuenta de lo que son capaces y que no tienen nada extraño que se encuentren en un envase. Es totalmente natural. Los cuidados son ahí los que hay que ser bastante, bastante estrictos para que eso no suceda. Por ejemplo, acá les decía que probablemente lo que haya sucedido es que que se haya filtrado ya en el envase, lo cual créanme que es bien difícil porque esos envases ahora les ponen hasta plástico cerrado. Antes no venían plastificadas, ahora les ponen plástico encima del vaso para dar mayor soporte, mayor seguridad. El problema más bien lo veo yo cuando están preparando esta cuestión. Por ejemplo, esos espaguetis probablemente y algunos ingredientes probablemente los dejaron a la intemperie y en ese momento probablemente el lugar donde se preparan esos alimentos no esté herméticamente cerrado. Porque hay un detalle, para preparar ese tipo de productos tiene que ser en un cuarto que esté bien sellado, totalmente sellado. Y eso implica que las ventanas deben de estar protegidas si las hay, si acaso las hay, deben de estar protegidas con malla metálica. No deberían de haber allí en ese cuarto ningún tipo de cañería subterránea, por ejemplo, que conduzca a un chorro o algo por el estilo, no deberían de existir, mucho menos el baño. Si alguien desea ir al baño, tiene que ser lejos de ese cuarto, de preparar ese tipo de productos. Las puertas no deben de tener resquicios, porque si deja usted a la intemperie eso y descuido, llega por ahí una mariposita y coloca sus huevos y se va. Y entonces esos huevos eclosionan y el que lo va a preparar no se da cuenta que ahí van esos huevos, él agarra uno de espagueti y si es una máquina es peor todavía. Pero más seguro que son máquinas las que van llenando los, los vasos. Y entonces la máquina se lo agarra ahí en el vaso, entonces ahí podrían ya los larvas o incluso podrían ya lo que se llama huevos. No es sorprendente, por lo tanto, no tendría nada de sorpresivo. Y para ustedes que están estudiando esta carrera y que están conociendo estos detalles, que no les vaya a sorprender si algún día alguien diga que cuando abrió la sopa salieron volando unas mariposas. Yo nunca he escuchado, pero lo más seguro es que ya ha sucedido. Y poco va a suceder y alguien nos va a publicar. Y va a ser viral, eso va a ser viral. Abre sopa instantánea y salieron volando unas mariposas. Entonces, inmediatamente te sabe que eso no significa que son señales que el mundo ya va a acabar, nada de eso. Son cuestiones totalmente naturales, estados adultos que lograron sobrevivir ahí y escapan cuando alguien abrió ahí. O probablemente allí mueran, ¿verdad? Si el tiempo en el que pasan es demasiado. Cuando la abre, la para taparla, ahí encuentra encima la mariposa. Otra cosa que puede encontrar también usted en este tipo de sopas, si ha sido dañado por este tipo de insectos, es telas de araña. No son telas de araña, claro, no lo son, pero dan apariencia que lo fueran. En realidad son hilos de seda que son producidas por estas palomillas, por las larvas. Así que ese es otro detalle, ¿verdad? Que también cuando usted la habla, vea, miren esto, alguien va a decir, son hongos, son telas de araña, son esto, bueno, ¿verdad? Los comentarios van a apuntar de qué se trata, pero usted ya debe saber inmediatamente de qué se trata. Que esos hilos los tejieron las larvas cuando estaban comiendo. ¿Cómo llegaron esas larvas ahí? Bueno, habría que plantear todas las hipótesis que planteé anteriormente. Bueno, aquí está, miren cómo pueden llegar a ser las lanas que estos animalitos hacen. Todo esto es lana. Y esos puntos negritos es excremento. Y mira que andan divertidos ellos. Esta lana ellos no han creado. Así que la teoría de este animalito es que puede poner de 100 a 500 huevos aislados o incluso los puede poner en grupos. La larva iba haciendo, dejando un hilo de seda, miren, y mire qué grande, todo el gran relajo que hace. Si lo deja en granel, entonces el ataque obviamente va a ser por el cerebro. Pero si es en productos envasados, puede penetrar en los espacios que quedan entre saco y saco. Ella en la superficie siempre hace sus pupas, también las pueden poner
en grietas o en escondrijos que hay entre los pisos y las paredes, ahí pueden sus pupas. ¿Qué tan importante es? Secundaria para granos, pero primaria para harinas y otros productos de molienda. El control de este animalito es bien difícil por el estado de pausa, porque en diapausa estos animalitos ni se notan dónde están, escondidos ahí, pasan desapercibidos con los granos. Igualmente, las larvas buscan refugios, lugares protegidos para fuera de su pupa. Piralis farinalis, esta es la palomilla o polilla de los alimentos. Esta es bien fácil diferenciar de las demás, porque las alas anteriores, vean cómo son, los diseños que tienen no se parecen en nada a las que hemos visto anteriormente. La larva ahí está, blanquecina, rosada, y esta ya causan pues igual que todo. Aquí tiene el producto ya como cartones o algo así que ya ha ido dejando a todo. Y que se alimentan de un montón de cosas, igual que las anteriores. Pero realmente si están húmedos o dañados por la humedad, prefiere eso. La hembra puede poner hasta 250 huevos, su ciclo de vida dura de 6 a 8 semanas. Los adultos no viven mucho. Las larvas también hilan tubos de ceras, igual que las anteriores. Y es importante señalar que estas larvas, antes de pupar, abandonan los tubos y tejen un capullo. Se van donde han hecho el hilado y hacen un capullo. Y ese capullo, la mayoría de las veces, lo cubren con partículas de alimento. Y ahí es donde ellas se pupan. La importancia, pues puede dañar granos de trigo y cereales sanos si están húmedos, pero solamente si están húmedos. Durante su desarrollo pueden dañar incluso el tejido de los sacos. Y entonces, al dañar el tejido de los sacos, cuando levanta el saco se rompe y ahí se le sale todo el cereal en una familia. Familia Tínide. Aquí vamos a hablar de Nefapogón granela. Le dicen palomilla o polilla europea de los granos. Igual se alimenta de todo tipo de granos. Y es fácil identificarla por las coloraciones que tiene. Mira, aquí también tiene pelos igual que las que vimos al principio. Este tiene este penacho. Su ciclo de vida es bien parecido al de los demás lepidópteros. Aquí estamos viendo también al árbol. Es plaga primaria para granos, porque tiene la capacidad de poder infestarlos incluso en el campo. Y también lo hace obviamente en la bodega. Pero le gusta más las harinas. Y le gusta más los granos que tienen un contenido alto de humedad. Y que estén mal almacenados. Les hace más fácil a ella morder. Bien, hablaremos sobre insectos benéficos. Estos insectos benéficos, en realidad, muy pocas veces se ocupan en programas de manejo de plagas de productos relacionados porque no son muy eficientes. O sea, sí hay enemigos naturales, pero no son eficientes. Pero es bueno que los conozcamos. Bueno, empezaremos por Xenophinus fenestralis, que es la mosca de las ventanas. La larva es vermiforme, no tiene patas. Mire el color que tiene, amarillento. Se alimenta de larvas y de pupas de gorgojos, también de polillas. El adulto acostumbra estar en las ventanas de los molinos, en las bodegas de los inicios, de la bodega, de los silos, porque dice esperando que abran para entrar. La larva también se encuentra en las acumulaciones de harina o de polvo en los planos de molinos, silos, bodegas. En el orden Hymenoptera, ahí encontramos varios insectos que son preciosos en etapa larvaria, ya que parasitan otros insectos, pero como repito, no son utilizados, pero sí existen. Por ejemplo, Bracon aberton. Tiene un opositor en forma de abejón y con eso ataca las larvas del lepidoto, que quisiera ir y coloca los huevos. Y le gusta todo tipo de larvas. Por ejemplo, aquí lo vemos en esta imagen alimentándose de Plodia interpustela. Observe usted en esta imagen que vemos esta grandota es la larva del lepidóptero. Y estas chiquitas que están aquí son las larvas del himenóptero que se están comiendo a esta otra larva. Pero esto no, como repito, no se ocupa mucho para manejo de plaga. La hembra primero paraliza la larva y para eso la está agoneando varias veces. Una vez paralizada le coloca, le deposita ahí su huevo en la hembra. Si las condiciones son favorables, los huevos se transforman en adultos cerca de 2 semanas. Ahora, las larvas que están parasitadas quedan inmóviles en el cuerpo doblado. Mientras quedan inmóviles, las larvas del lepidóptero se lo están comiendo. Se encuentran molinos de trigo y almacenamientos de granos de cualquier tipo. Su acción es muy limitada, por lo digo que no se ocupan. Dentro del isnemónido
aquí hay un montón de familias que pueden ayudar, que atacan una cantidad de hospederos. Una de ellas es Venturia canense. Aquí están los colores de ellos, color café rojizo, el abdomen en la cabeza negra, piernas largas, piriformes, etc. Entonces esta es Venturia canensis. Ella parasita larvas de diferentes lepidópteros, principalmente Ploidis, Tepostela y también Epecia. Aquí, por ejemplo, la vemos acá a esta avispita. Observe que este es el aguijón, entonces lo está colocando en esta larva. Una vez lo coloca, significa que aquí van a empezar a bajar los huevos. Esos huevos quedan acá. Esos huevos cuando crecen y cuando eclosionan, eclosionan casi al momento. Entonces, una vez eclosionan, salen pequeñas larvitas que comienzan a comerse a esta larva grande. Es una manera cruel de morir. Entonces, esto es parasitoidismo. Esto no es parasitismo, es parasitoidismo. Y estos animales se les conocen como parasitoides. No son parásitos, son parasitoides. ¿Por qué? Porque matan a la presa. El parásito no. Cada vez lo mata el parásito. Ahí está que es lo que hace ella, lo que les mencioné. Que puya a la larva y coloca su huevo. Dice que la larva parasitada no muere. Continúa alimentándose hasta que la avispa completa su estado larval. Para ver lo más grave, la larva ahí anda con esas larvitas que la están viendo viva, pero ella todavía no muere. Ha de sentir el olor y todo, pero sigue comiendo, sigue sufriendo hasta que finalmente se muere. El ciclo dura de 3 a 4 semanas. En la práctica, todos estos animalitos no reducen las poblaciones como para pensar en utilizarlos, ¿no? O como para pensar que vamos a usarlos a ellos en vez de productos químicos. Es mentira, no son tan eficientes. Bueno, llegamos al fin y quiero ver qué hora es. Son las 2:51, la clase está a las 4. Aproximen. Vamos a hablar de otra clase. ¿Les parece? ¿O ya está aburrido? Le damos a la otra. Vamos a hablar de ácaros entonces. Esta es corta. Vamos a hablar de ácaros. De que nivel cada chance. Bien, salimos de los insectos y ahora pasamos a los ácaros. Miren qué monstruito que está ahí. Miren, de parte de sus piezas vocales, de su cabeza. Miren los que gárgolos que manejan esto. Son chiquititos, tomen en cuenta que son microscópicos la gran mayoría, mira. ¿Ah? Son algo monstruitos, ¿verdad? Y resulta que de los ácaros me gustaría saber qué han oído hablar de los ácaros ustedes. Un comentario sobre los ácaros. No creo que no hayan escuchado nada de ácaros. Que generan picazón. Ah, exactamente, o sea, alergia, bro. ¿Y qué más has oído hablar de los ácaros? Vale, bien, es importante que empecemos por ahí. No, se le cortó ahí. Vamos con la cuestión. Que son pequeños. Que son bien pequeños, aunque hay unos grandecitos, ya lo veremos. Pues fíjese de que en los ácaros, eso de las alergias es bien común y no es sí el ácaro, sino que son las heces fecales de ellos y los cadáveres de ellos los que generan esas alergias. Están en el polvo, entonces cuando lo respiramos, el cuerpo lo ve como objetos extraños y reacciona mero armado, ¿verdad? Entonces ahí se generan esas alergias. También es importante señalar de que los ácaros causan un montón de enfermedades. Más adelante veremos unas imágenes por ahí de enfermedades que causan. Pero también son benéficos. Benéficos en el suelo, incluso a nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros todos los días perdemos grandes cantidades de epidermis que todos los días están regenerando. Y entonces estos ácaros en la noche comienzan a comerse todas esas células que nosotros botamos. Ellos se las comen cuando sacudimos una cama, ahí la que estamos sacudiendo, ahí estamos sacudiendo restos de nuestras escamas, de nuestra piel, ácaros, cadáveres de ácaros, heces de ácaros, de todo se sacude ahí en la cama cuando lo hacemos. También usted se ha fijado también cuando en una casa, en un cuarto oscuro, ahí entraba una luz y se ve que hay un montón de cuestioncitas en la luz, nunca se ha fijado, como un montón de pequeñas partículas que andan así en el medio.
Y en una luz te pega con una lámpara también en la noche, con una lámpara pega luzazo, ahí se va a ver un montón de pequeñas partículas. En esas pequeñas partículas, ahí igualmente, ahí van restos de ácaros de todo tipo. Y cuando están en gran cantidad y cuando ya tienen tiempo, están en un lugar, si uno levanta eso, inmediatamente su cuerpo reacciona bien asustado, va con una alergia, que incluso le puede provocar hasta calentura o fiebres. Eso podríamos decir un poco los ácaros, vamos a hablar más de ellos poco a poco. En primer lugar, casi nadie los conoce así solo por nombre, porque como es raro el que tiene la oportunidad de verlos en el microscopio, ¿verdad? Entonces, son bien chiquitos, entonces casi nadie los conoce. Y a ellos les gusta estar más en sitios oscuros. Están bien distribuidos en el mundo, casi como lo están los insectos. Están en la tierra, están en el agua. En la tierra hay una gran variedad. Están los que viven en las cubiertas de los vegetales, en los bosques. Allí se alimentan de hojas, de madera en descomposición, de todo lo que hay. Imagínense qué importantes son. O sea, que estos ácaros en los bosques contribuyen a la formación de suelo, porque todo el tejido muerto de ellos se lo comen. Entonces contribuyen a la formación de suelo. Pero también hay predadores, hay parásitos. Predadores, imagínense, hay ácaros que se comen a otros ácaros o insectos chiquitos en que se los comen, entonces parásitos. Por ejemplo, aquí está un insecto atacado por ácaros. Este es un ortóptero, un saltamontes, y mire aquí, estas manchas rojas son ácaros. También viven en la vegetación de las montañas, también en las mareas de agua dulce y salada, que andan haciendo en el agua, alimentándose de materias vegetales o de otros animales pequeños. Así es que están donde quieran. Pueden convivir con otros animales, nidos de pájaros, nidos de ratas, colmenas, hormigueros. De hecho, si ustedes ya llevaron apicultura, les habrán dicho de que hay ácaros que afectan. No se les hablan de eso. De unos ácaros que atacan a las abejas. Hay un serio problema de los ácaros que causan problemas en algunas abejas. Bueno, la verdad es que están donde quiera los ácaros. Y se pueden alimentar directamente de los animales. Son los ácaros aradores. Viven en la piel. Ahí perforan y chupan la sangre y generan costras. Veamos esto. Es bien común esto. Un chucho ahí, rosado está se están acabando los ácaros. Los pericos también. El pico se les pone así, hasta se les cae el pico de los ácaros. Los gatos, todos sarnosos. Y en los humanos también. En los humanos esas manchas parecidas a estas que salen en estos lugares húmedos también son provocadas por ácaros. Bueno, entonces, si están en todas partes, tienen que también estar en los productos almacenados, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros. Así que vamos a empezar a hablar acerca de las características generales de los ácaros y en la próxima clase hablaremos sobre las familias de ácaros que atacan productos almacenados. Entre las características generales de los ácaros vamos a mencionar que en primer lugar, los adultos tienen 4 pares de patas y no tienen alas. Sus formas son variadas. Es una forma que no se parecen a otros, pero parecen, algunos ven parecidos a cerditos, etcétera, como si fueran extraterrestres, tienen sus formas son bien extrañas. Lo cierto es que tienen 4 pares de patas y que no tienen alas. Este es, por ejemplo, un ejemplo de un ácaro. Ha sido visto aquí en el microscopio, pero con una gran magnificación. La segmentación del cuerpo casi ha desaparecido. Por ejemplo, en este ácaro casi no se ve segmentación. En este sí se ven segmentos. Aquí se ven pequeños segmentos, pero en este no se miran segmentos. Su tamaño, lo dijimos, es bien pequeñito. Por ejemplo, aquí vemos unos ácaros que están caminando sobre pelo de algún animal. Pero, así como es pequeño, también algunos son grandes. Por ejemplo, garrapatas. Usted tiene perros, entonces ahí ha visto garrapatas, pertenecen también a los ácaros. Presentan ese esqueleto. Ese esqueleto se le nota aquí segmentación, la mayoría no están segmentados. Pero ellos, al igual que los insectos, presentan exoesqueleto. Eso significa que mudan. Eso quiere decir que eso que nos da alergia a nosotros también son mudas de ácaros. ¿Cómo son externamente los ácaros? Bueno, pueden ser formas globosas, vermiformes, ovalados, apenas miden entre 0.2 y 1 milímetro.
Como vimos, tiene diferentes formas. Observen bien esas formas, porque ustedes van a decir qué formas son los que les voy a mostrar a continuación. Veamos, ¿qué forma es esta? De acuerdo a la forma que ven acá, ¿observan? ¿Qué forma será? Ahí está siendo visto lateralmente. Pero uno puede deducir ahí qué tipo de forma será. ¿Qué tipo de forma será? Observen esto. Ovalados. Míralo bien. Mira aquí. Globos. Es un globoso. ¿No? Lo que pasa es que lo estás viendo lateralmente. Ahora, ¿qué forma será? Observa. ¿Qué forma será ese? ¿Qué forma tendrá este? Vermiformes. No, ovalado. Esta que está aquí es la vermiforme. Te voy a decir algo. Vermiforme, vermi quiere decir gusano. Forme, forma. Entonces, forma de gusano. Entonces, si vos ves, este tiene forma de gusano. ¿De acuerdo? No sé si me entendieron bien eso. Este tiene forma de gusano. Y asustarte con lo que te voy a decir. Este que les estoy mostrando ahorita en este momento, todas las noches en tu cara, allí suele estar. Y en la de todos los humanos. Él se pone en los poros en el día y en la noche, mientras dormimos, él sale y está alimentándose de todas las sociedades que tenemos en esta cara. Así es que, desde el más creído al menos creído de este mundo, desde que se la pique hasta que no se la pique, sobre su cara hay miles y miles de ácaros todas las noches. Y son estos, vermiformes. Claro, no se notan, son microscópicos y están haciendo su trabajo. Así es que tienen una relación con nosotros. Continuamos hablando de los ácaros, vamos a decir que presentan encefalotórax y el abdomen totalmente funcionales. Es decir, que aquí, ¿se acuerdan ustedes que en insectos hablábamos de que hay algunos que tienen cabeza, tórax y abdomen? Hay otros que tienen cabeza y tórax unidos, que se llaman cefalotórax. Y luego tienen el abdomen. Pero en este caso, el cefalotórax y el abdomen están unidos. Es decir, la cabeza están totalmente unidos. Por eso es que casi no presentan segmentos. Y eso hace difícil también la nomenclatura del cuerpo de estos animales. Es decir, identificar las partes. En ese sentido, pues existen diferentes formas de clasificar las regiones del cuerpo. Tenemos una región que se llama idiosoma, otra que se llama proterosoma y otra que se llama histerosoma. En el proterosoma encontramos el natosoma, propodosoma y en el histerosoma encontramos el metadopodosoma y el opistosoma. ¿Qué son cada una de estas? Si te fijas, aquí dice el proterosoma, la parte anterior, en donde encontramos el natosoma, que es donde están ubicadas prácticamente las piezas bucales, y el propodosoma, la que le continúa. En el histerosoma encontramos una región que se llama metapodosoma y opistosoma, que es la última. Y todo esto, la unión del proterosoma y del histerosoma, recibe el nombre de idiosoma. Esto es bastante complicado y no vale la pena que intenten aprendérselo. Si usted quiere, hágalo. Pero esto no se nos va a contar nada en el examen, nada por el estilo. Nada más se lo estoy mencionando, así que no se preocupe. Esta es otra forma de las partes del cuerpo de poderlo clasificar. Aquí está el capítulo, el pedipalpo. Tienen sus órganos tarsales, de parte le llaman escudo dorsal y esto es libre. Pero esto pega para algunos tipos de ácaros, no para todos. Aquí se está viendo el capítulo, donde están las piezas bucales, conocido como natosoma. Esta es una vista dorsal y esta es una vista ventral del capítulo, donde están las piezas bucales de los ácaros. Vista con microscopio, pero con microscopio electrónico. Esto no se ve con microscopio compuesto, solamente con microscopio electrónico. Los adultos, ellos presentan 8 patas, es decir, 4 pares, pero en algunos casos la coxa está incorporada en la superficie ventral del idiosoma formando una especie de puerta. Así que las patas de los ácaros, el número de patas es diferente al de los insectos. Son 8 pares y en el insecto solo 8 patas y en el insecto solo 6. De la superficie de las patas también nacen setas, como si fueran pelos, bien largos, tienen una función sensitiva, como si fueran antenas.
Recuerda que estas no tienen antenas, entonces en este caso los pelos o las setas sirven como antenas. ¿Cómo se reproducen? Pues hay sexos separados. ¿Qué significa sexo separado? Que hay macho y que hay hembra. Y resulta que el macho y la hembra no se parecen. Aquí, por ejemplo, vemos el tamaño, difiere. Más adelante hablaremos sobre eso. Y también existen machos heteromórficos. Ciclo de vida, una larva hexápoda emerge de un huevo. Es decir, que de un huevo nace una larva con 6. Pasa esa larva después por ninfa. Y esas ninfas pueden ser de 1 a 3 periodos. Y el último es de 8 patas hasta llegar a adulto. Entonces, significa que aquí tenemos un relajo. Porque en los ácaros, la larva pasa a ninfa. Y de ninfa pasa a adulto. En cambio, en los insectos vimos que está el huevo, la ninfa y el adulto. O el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Pero aquí no, aquí son más relajo. Huevo, larva, ninfa y adulto. Las larvas tienen 6 patas y las ninfas tienen 8 patas. Cada periodo se separa del otro por un estado de inmovilidad, es decir, un momento que no se mueve, que queda quieto mientras se transforma para hacer el otro estado. Los 3 estados ninfales se conocen como protoninfa, deutoninfa y tritoninfa. Son los 3 estados de la ninfa. No un solo estado, sino que los 3. Fíjense que es verdad. El huevo puede emerger dentro del cuerpo de la hembra. Y el nacimiento entonces o la salida del individuo puede efectuarse tanto en estado de larva, de ninfa o incluso pueden nacer ya adultos. No hay que se quede relajo aquí. Hemos visto que en los insectos el huevo lo pone el insecto afuera del cuerpo. Hay casos bien raros en los que el huevo funciona dentro del insecto, pero por ejemplo en los áfidos, que sale un pulgoncito ahí, pero son bien raros estos casos, pero acá incluso pueden nacer hasta adultos. O sea que se desarrolla totalmente el ácaro del cuerpo de la hembra y ya nace adulto. Toma en cuenta que el cuerpo de los ácaros es blando y generalmente de color pálido, algo así como que ni transparente. Y se caracteriza por tener 4 pares de patas y porque no tiene alas. Hablemos acerca de los ácaros de los productos almacenados. Aquí podemos nosotros distinguir los que producen daño directo, que son aquellos que se comen directamente productos que están almacenados y que esté sano, o también que no esté. Generalmente son cereales, pero también hay quienes producen daño indirecto. Y ese daño indirecto es cuando existen el producto con sus heces, con sus mudas, y también cuando se alimentan de hongos que se desarrollan sobre esos son los de daño indirecto. O sea, que a esto les empila comer hongos. Y si usted un producto se le llenó, se le humedeció y se llenó de hongos, tenga la posibilidad que ahí se van a desarrollar. Los ácaros se pueden multiplicar de forma explosiva, es decir, que de un día para otro usted puede tener una gran cantidad. En pocas semanas se alcanzan poblaciones inimaginables. Tan grandes pueden ser las poblaciones que cuando usted llega a ver las parvas de maíz o de arroz, usted ve que se mueve. Se mueve por la inmensa cantidad de ácaros ahí moviéndose. Fíjense que tapizan el piso de los graneros con una capa húmeda. A veces es de color rojo y esa capa tiene movimiento. Quien no lo sabe se asusta y esa capa porque está moviendo es el Satanás que anda ahí, donde o algo así. Pero no, son ácaros, miles y miles de millones de ácaros ahí que se están moviendo. Por eso dice que pueden multiplicarse de forma explosiva. Toma en cuenta que bien, ningún grupo de insectos, ninguno presenta esos incrementos de población que pueden llegar a varios cientos de individuos por gramo de producto atacado. Ninguno. Los insectos no tienen la capacidad de reproducirse de esa manera. En ese sentido, cuando las poblaciones son bien altas, entonces los productos tienen un sabor bastante característico, bastante desagradable. Y eso puede causar daño a la salud de las personas. Por ejemplo, irritaciones en la piel, alergias, asmas. De manera que la presencia de los ácaros daña los productos almacenados, no necesariamente por lo que los ácaros estén comiendo, porque lo que ellos comen es poquito, porque son chiquitos, no comen mucho, sino que por las transformaciones a que su presencia da lugar o da origen. El mal olor,
el hecho de la colaboración que toma, etcétera, etcétera, que la gente rechaza el producto. Ese es lo que todo el daño que provoca. Los ácaros son más sensibles que los insectos en cuanto a su requerimiento de humedad y temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos, si usted varía la temperatura y la humedad, le afecta bastante. Por ejemplo, ellos requieren que exista humedad para poder multiplicarse. Esa es la razón por la cual cuando un humano se llena de ácaros, generalmente los ácaros se alojan en los pliegues del cuerpo, por ejemplo, en el codo, atrás de la rodilla, en la ingle, en las axilas, en el cuello, donde hay más humedad. Ellos prefieren cierta humedad. En cereales, productos secos con menos del 14%, su desarrollo es muy limitado, 14% de humedad. ¿Por qué será que la humedad es el factor climático que limita más a los ácaros? Resulta que la permeabilidad del cuerpo causa variaciones drásticas del contenido de agua al interior del animal. Entonces, esa situación limita a hábitats húmedos. La proporción de agua en el cuerpo de los ácaros es de un 50 o 80% de su peso. Ve el primer punto. La permeabilidad del cuerpo causa variaciones drásticas del contenido de agua al interior del animal. Quiere decir que estos animales fácilmente evaporizan el agua, fácilmente se disecan. Entonces ellos por eso necesitan estar en lugares húmedos para evitar disecarse. A veces los ácaros pasan desapercibidos por su pequeño tamaño, pero en la mayoría de las casos cuando se logran detectar es porque su presencia ya es demasiado grande. Usted dice, pucha, ¿qué es ácaro? Significa que hay millones ahí. También su tamaño pequeño dificulta cómo poder clasificarlos, ya que necesitamos de un buen microscopio y también de alguien que sepa cómo clasificar. Y veamos cómo se clasifican. En primer lugar, pertenecen al filoatrópodo, a la clase Aránida, a la subclase Acarin. Eso de filoatrópodo últimamente casi ya no se usa grupo artrópodo. Hay otra clasificación ahora más moderna, pero hay quienes le siguen llamando filoatrópodo. Lo cierto es que pertenecen a la clase Aránida y a la subclase Acarin. Y en la subclase Acarin encontramos el orden Astigmata, y ahí encontramos la familia Acaridae y la familia Glyphifagidae. También el orden Prostimata contiene la familia Cheiletidae, Gemortidae y Taxonomidae. En la próxima clase ya hablaremos exclusivamente sobre los ácaros que causan problemas en productos almacenados. Bueno, qué bien que dimos las dos clases. Son las 3:12. Creo que ya se han de haber pasado. Entonces, si no hay más que decir, una pregunta. Pregunta. De acá hasta el 19 de una. ¿No te escuché mal? ¿No te escuché bien? De aquí, de esta clase hasta el 19 de un solo. Ah, no, el viernes tenemos. El viernes tenemos las últimas de ácaros y entonces el examen se mantiene. Se mantiene porque logra salir ahora con 2 temas. Bueno, Ajá, gracias. Bueno, otra pregunta, comentario, saludos, de cumpleaños, de bienvenido, lo que sea. Wilson, ¿la fiesta para cuándo pasó, Wilson? Oye, Lee, ¿Para cuándo pasó la fiesta? fíjese que todavía no hay fecha establecida, pero vamos a esperar que pase esto, a ver en qué Está resulta. bueno. Excelente. Ajá. Ahí Después de solo Semana quiero Santa. que la largue, la cagamos. Sí, después de Semana Santa y en Semana Santa todo el mundo va a salir y nos van a acordar la gente que estamos